Sin fin. El Destape Sin Fin. Humor e información. Siempre de tu lado. La explicación de todo. Escuchar detrás de las noticias con el profe Romero en el Destape Radio. Un poco nervioso por la disputa contra Sarmiento. Hoy a las 17 horas. Fede Pasos está aquí. ¿Cómo andan, compañeros? Radio. Buen ¿Cómo día. andan? No me lo ¿Bien? recuerdes que no puedo ir a la cancha. Por Racing, decís. ¿No puedes ir a la cancha? ¿Por? Juega a la Racing. academia. Tengo un cumpleaños. tenés mirá, un plan. ¿eh? Bueno. Así es Te el vas hincha de a- Racing. Pero Así vos sos de Así esos es- sí. así es el hincha de Racing. Qué malo que sos. Sí. Prioriza un Vos decís cumpleaños, que darle cariño. Vos sos de lo que va, suponete, tenés una obligación, me imagino que debe ser alguien más o menos cercano, pero que estás pendiente del partido. Sí, te olvídate, olvídate. Te pones los primo auriculares, te lejano. haces el boludo. Encima hoy comparto cumpleaños con mi viejo, que es peor que yo. claro. Van a estar... Bueno, Sí, bueno. pendiente ahí. Bien, perdón. Ponen cara de... Claro, si pierden tienen cara de orto todo el cumpleaños. Claro, sí, Olvídate. Arruinan la fiesta. Bueno, Olvídate. El que cumple años o la que cumple años es hincha de Racing también. Boca. De Boca. Bien. Boca. bien, Fede, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy les traje algunos comentarios sobre el libro del momento, que es Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina. Fernando es el Es hermano. el hermano, conocido, sí. Juan Manuel Abal Medina, que es Juan Manuel Abal Medina padre, ¿no? Porque por ahí... Está claro. Claro, no es Juan Manuel Abal Medina quien fue jefe de gabinete del gobierno de Cristina, sino su padre, que fue Y senador una nacional. persona, una persona fundamental en los años 70, en los turbulentos y difíciles años 70, como secretario general del Partido Justicialista elegido por el propio Perón. Desde sinceramente para acá, desde el 2019 para acá, todos los años hay un libro que marca políticamente las lecturas, sobre todo de lo que es el mundo político, de los militantes, de los compañeros, también de los periodistas especializados. El año pasado fue el de Juan Carlos Torre, Memoria de una temporada en el quinto piso. Exacto. Este año está pasando con el de Juan Manuel Abal Medina, eso, el libro que está leyendo todo el mundo. No solamente El por la de lectura Torre y el histórica. quinto piso, lo que lo vendió fue Cristina. Fue Cristina. Claro, se lo regaló a Massa. No, todavía no hizo, me parece, referencia a Cristina en esto. Cristina no hizo referencia Ajá. a este libro, ¿no? Ayer Cristina recomendó un libro, que lo anoté justo por eso, mirá. de Mariana Razzucato, sí, ¿no? sí. El Estado Emprendedor. El Estado Emprendedor, sí. Después lo voy a ver. Sí, pero no solamente por la lectura histórica que se hace de lo que se cuentan en estos libros, sino también en el uso en la actualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. el año pasado cuando se leía tanto el de Juan Carlos Torre, bueno, Juan Carlos Torre habla de la parte económica del gobierno de Alfonsín, ¿no? Y de las eternas discusiones en esa especie de cuento de la buena pipa en el que entró Argentina en los 80 con las negociaciones con el fondo. Es algo que nos trae reminiscencias actuales. Claro, era la disputa entre Bernardo Griswold, el primer ministro de Economía de Alfonsín, y Juan Vital Zurruil, que fue, el que finalmente acuerda con el fondo. Griswold quería romper con el fondo, ¿no? Había como esas dos miradas, ¿no? Claro. Hay una anécdota media graciosa de Griswold que dice que se baja los pantalones en medio de la negociación. Ah, ¿posta? Que dice, hey, ¿qué quieren? ¿También me quieren hacer esto? No, Griswold era bravo. Me No sé si me está ahí. encantó. No, Bernardo Griswold era... me encantó. La verdad que, bueno. En este caso, en el caso de Conocer a Perón, Abal Medina habla sobre todo del año 72, 73, 74, que en historia siempre hacer paralelos y comparaciones es un poco peligroso, hay que ser muy delicado con eso, y esta época, por suerte, no es esa, ¿no? Que Claro. es una época complicadísima. En sobre 72 todo. había una dictadura, se va en el 73, Claro. precisamente un día como hoy, pero hace 40 años. No, a ver. No le Ayer, quiero errar. ayer 50. se cumplieron 50 50 años de la años, primera hace 50 vuelta años. de la elección en la que gana Cámpora en primera vuelta. Claro, hasta ese momento, bueno, cuando son las elecciones, gobernaba Alejandro Agustín Lanusse. Exacto, exacto. Una dictadura. 1972 comparado con 2023 son momentos muy diferentes, porque en el 72 había una democracia tutelada, como vos decís, estaba proscripto Perón, ¿no? Había una dictadura. Había una dictadura, claro, sí, veníamos de la democracia tutelada a través de los gobiernos radicales de Lía y Frondizi. Frondizi. Después viene la dictadura militar, Bien. pero con diálogos para el retorno de Perón. Eso es lo que mayormente se cuenta en este libro, que tiene una economía de recursos, está escrito con una economía de recursos muy notoria, porque Abal Medina dice cosas, pero las dice en pocas líneas, digamos. Es un libro que se lee rápido y deja sus impresiones sobre momentos muy importantes de la historia argentina, partiendo de sus inicios en la política junto con su hermano, cuando eran muy jóvenes,
Los Abal Medina son chicos de fines de los 60, de la élite, ¿no? Sí, pensaba que eran muy jóvenes, ¿no? Sí. Porque Juan Manuel Abal Medina, no sé, no tengo acá para hacer ahora el número, pero cuando era secretario general, yo creí que era de la JP, pero no, era del Partido Justicialista. Sí, menos de 30 años. Menos de 30 años y lo pone secretario general del Partido Justicialista. Él se formó en el nacionalismo. Él se formó en el nacionalismo sobre todo. En su primera juventud, Fernando era más peronista y él se relacionaba más con alas del nacionalismo, sobre todo con lo que era el diputado Sánchez Sorondo y ese tipo de figuras. Pero se formaron juntos y algo que ya de entrada llama la atención en el libro es que de muy chiquitos, pero de menores de edad, se relacionaban con figuras de la política y de la literatura súper grosas. Tipo, tenían reuniones con Marechal, con Jaureche, con Alicia Eguren y John William Cook. Digo, venían de una élite intelectual ya propia del Colegio Nacional de Buenos Aires y de sus inquietudes políticas, y se ve que estas figuras veían en ellos como una precocidad intelectual muy interesante, porque tenían tipo reuniones políticas con esa gente. Qué bárbaro. Vos sé que leí el prólogo de Hernán Brienza, nada más. Todavía recién estoy entrando al libro, digamos, pero yo tranquilo. Y claro, y habla de Marechal. No sabía por qué hablaba de Marechal, pero bueno, acá vos me contás un poco de eso. Sí. Había una relación ahí. En realidad él habla de Fernando, ¿no? A partir de algo que cuenta Juan Manuel en el libro. Yo no lo leí así. Además del prólogo de Brienza, Brienza es un autor que se cita todo el tiempo en la obra porque él escribió El otro 17, que es una crónica del retorno del general Perón en noviembre del 72. Entonces, es una cita permanente. Sí, es una cita permanente. Pero bueno, los destinos de Fernando y de Juan Manuel se separaron con el tiempo porque Fernando Abal Medina recorre el país y se inclina por tendencias revolucionarias del peronismo y fue uno de los fundadores de Montoneros. Y Juan Manuel no. Juan Manuel no. Juan Manuel era nacionalista, era de corte nacionalista. Después se vuelca al peronismo, pero es un peronista quizás más moderado, digamos, en algún sentido, si lo comparamos con la tendencia revolucionaria. Cuando decís economía de recursos a la hora de escribir, ¿a qué te referís específicamente? Porque no es un texto desbordado, no es un texto que desborda opinión. Es preciso, pero algunas cosas las deja entrever más que las sostiene. Yo creo que con los personajes de la política de los 70, con los que más duro es Juan Manuel Abal Medina en sus conceptos y en sus impresiones, son con José López Rega. Ahí por ahí hay una cuestión de consenso casi con todo el arco del peronismo hoy por hoy. Es difícil encontrar gente del peronismo que reivindique a López Rega. Que los hay. Igual en los ámbitos militantes podemos conocerlo. La pintura que hace de López Rega es estremecedora. O sea, él lo pinta realmente como un delirante. O sea, un delirante. Y en el tema de las decisiones que va tomando Perón antes de su retorno, en las negociaciones por su retorno y cuando llega finalmente al gobierno, Abal Medina suscribe a varias teorías a la vez. O sea, hay algunas ideas que tienen que ver con la vieja teoría del cerco, esto del general estaba rodeado, por sobre todo por esta figura, ¿no? Que tenía una relación personal muy íntima con Perón y que le bajaba sus líneas. Le atribuye a Abal Medina a López Rega una responsabilidad muy importante en la masacre de Seiza. Él dice que es López Rega el que negocia con Osinde la violencia política y la toma de armas para generar los grandes conflictos violentos que se formaron en Ezeiza. Entonces con López Rega es durísimo. Es durísimo. Y después con otra figura que es muy duro, Abal Medina, no desde un punto de vista moral, no juzga sus intenciones, pero sí cómo se mueve políticamente, es con Cámpora. Abal Medina dice, yo no creo bajo ningún concepto que lo que haya habido antes del gobierno de Perón haya sido una primavera camporista. Él se opone a pensar que esos fueron lindos momentos para la política argentina. De hecho, él sostiene que tanto Cámpora como su círculo más íntimo, que son el Bebe Rigui y su hijo Héctor Cámpora, no entendían que ellos estaban en el gobierno como una simple transición para entregarle el poder a Perón. Esa era la idea original, pero que ellos creen que Perón tenía una posición bastante ambigua y que nunca se terminaba por definir por su retorno en esos días. Entonces ellos pensaron un gobierno más a largo plazo. Algo así, dice Abal Medina. Y después que quizás el camporismo falló en la negociación, que
tenía que tener con los actores del momento, que era sobre todo con Perón, y después con el círculo íntimo de Perón, que es López Rega Isabel, y con la juventud, que se va radicalizando cada vez más. ¿Y los gremios? Porque ahí había algo Bueno, potente, ¿no? Rucci y todo eso. Sí, Abel Medina lo que dice, y sí, aparte de sus memorias, que son muy prolijas, cita recortes de la época, cartas, textos periodísticos, algunos textos también académicos, que Perón tenía 2 hombres de confianza, que en persona se los dice que eran como los hijos para él, que son, uno es el propio Juan Manuel Abel Medina, y el otro es José Ignacio Rucci. Tiene muy buenas impresiones sobre Rucci, Abel Medina. Lo que se narra en los textos es una prolijidad bastante importante de Rucci para con su forma de leer la política en el momento. Y que hay un momento muy, muy puntual. Él le saca toda responsabilidad a la juventud, al sindicalismo, o a lo que la izquierda llamaba burocracia sindical, a Rucci, qué sé yo, en Ezeiza, y a la violencia política. Él se lo quita por completo. Estas son las impresiones de Abel Medina. Y lo que dice que es un golpe de gracia para Perón que deteriora su salud física es el asesinato de Rucci. O sea, él señala el asesinato de Rucci por parte, no se sabe exactamente de quién, pero se lo atribuye a la juventud, como un error político, un golpe de gracia que le dieron a Perón. Así que sobre el sindicalismo esas son sus impresiones. Él era